bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy tiene el 7 entre ceja y ceja. Es fanático del séptimo arte, es presentador del séptimo vicio. Su nombre comienza con la séptima letra del abecedario y cumple años un día 27 conmemorando su nacimiento en la primera mitad de los años 70. Pero más allá de la numerología, para nosotros es un referente de la contracultura, o al menos la cultura desde lo no tradicional. Es para nosotros un honor presentar en Duros de Roer a un distinto de siempre, el señor Gonzalo Frías. Gonzalo, hace tiempo que esta conversación debió haber tomado forma, ¿no? ¿Te acordás de la última? Sí, yo creo que ha tomado forma no en medios oficiales, sino que en disquerías por ahí, tomando chop por ahí. Algún bar, algún completos por ahí, sí. Oye, que friquelo el número 7, ¿tiene otra simbología particular? Sí, pues además, fuera de todo esto? Además de lo de Tool, que yo te contaba, el disco, el Fear Inoculum, que tiene la presencia del 7 tiene mucho que ver. Soy 7 mesino, quizás por ahí va. Puede tener que ver. En estos últimos meses, Quentin Tarantino nuevamente, en esta pasada con Eras una vez en Hollywood, nuevamente nos pone sobre la mesa y nos recuerda la importancia del rock, quizás en la identidad de varias de sus películas, su filmografía, y lo bien que suena el rock como un complemento, como un socio del cine. Yo me pregunto, dada tu historia, como un fanático total del cine y también de la música, ¿cuál de esos dos mundos llega primero como un estímulo? Sí. Yo te diría que por el lado de mi papá llegó quizás primero el rock y por el lado de mi mamá llegó primero las películas. Y yo, como ellos vivían separados, se separaron, se divorciaron, yo traté siempre de unir esos dos mundos de alguna manera quimérica, imaginaria, quizás cuando era niño, pero que se materializó en el séptimo vicio. El séptimo vicio es mi forma de decir que mi influencia de mi madre y mi padre están unidas en un programa que mezcla rock o música con películas. Volviendo a la... Es un lugar donde los puedo tener juntos alguna vez. Volviendo a la... Hay un consenso, ¿no? Hay un pacto, no agresión, sí. con esos dos mundos maravillosos. Yendo a esa preadolescencia, ¿qué recuerdas también del entorno? Porque, bueno, pasados los 40, uno ya reconoce que perteneció a una generación que era súper militante. Su pieza era un búnker. ¿Te acuerdas de los pósters o lo que adornaba tu pieza en la época? Sí, pucha, yo vengo de Las Cruces, siempre me he sentido muy de regiones, y para mí llegar a la capital cuando tenía 5 o 6 años fue como... ¿qué es esto? O sea, de hecho me costó dimensionar que había un mundo más allá de Las Cruces. Cuando era pequeño creía que el mundo era Las Cruces. Después me enteré que existían otros países, que existía algo llamado Chile, que existían otras regiones. Y después ya cuando llegué a Santiago empecé un poco a relacionarme más con la cultura, porque piensa que mi cultura en Las Cruces era andar a pata pelada, jugar a la pelota a pata pelada y bañarme en el mar después de salir de clase. En una escuela básica mixta que todavía existe en Las Cruces, ahí cerca de la Punta del Lacho. Entonces llegué a Santiago y como no tenía nada de eso y había dejado todos mis amigos atrás, traté de tener amistades nuevas, y conforme me costó tenerlas al principio, fui tratando de relacionarme con la música y las películas lo más posible para tener ahí alguien en quien refugiarme. Mi mamá estudiaba filosofía en la Mesonet, que quedaba cerquita, y se ausentaba mucho de clases, se había separado a mi padre, entonces pasaba mucho tiempo solo. Te diría que los primeros pósters en mi pieza, en ese departamento que compartimos acá en Santiago, fueron de Miguel Bosé y de Michael Jackson. Miguel Bosé y Michael Jackson fueron... Y de hecho, bueno, yo era seco para el fútbol, me encantaba jugar a la pelota, pero al mismo tiempo me gustaba ballet. No sé si viste la película Billy Elliot. Sí. Ya que el papá le inculca al niño que ojalá sea boxeador y que tiene que ver esto del ballet, no lo entiende. Bueno, yo era un poco Billy Elliot, pero me gustaba mucho jugar a la pelota. Me fueron a buscar de la Católica. Que es tu equipo, entiendo. Sí, es mi equipo. Y mi mamá, que era siempre muy académica, consideraba que el fútbol no era para mí, entonces esa posibilidad quedó fuera. Y en algún momento me interesé mucho por el ballet. Pero nunca voy a olvidar que estaba en plenas clases de ballet y veía a mis compañeros de curso jugando a la pelota y las ganas de ir a jugar allá en vez de estar en las clases de acá. Era el manso contraste. Sí, y en esa clase de ballet es divertido. Primera vez que me robaron algo en Santiago fue el cassette que yo llevé de Miguel Bosé, y me lo había robado una compañerita de ballet. Y sí, ahí entendí que el fútbol era lo mío, pero se remitió ya más a las pichangas de recreo y eso.
fuera de esos gustos que iban forjando tu carácter, ahí los primeros estímulos, señales de tu camino, ¿ya podríamos decir que la preadolescencia del cine era una fuente también para conocer música nueva? Música nueva sí, pero sobre todo compositores de películas. Yo coleccionaba mucho las cinegramas, que era como casi la revista que existía, porque también estaba era una guía en la época. Claro, y también estaba la Enfoque tiempo después, pero era muy intelectual y súper especializada. Yo me relacionaba más con la cinegrama y me acuerdo que sacaban pósters y yo juntaba todos los pósters. Y antes de que existiera internet, incluso yo fui haciendo mi primer internet interno porque veía los nombres de los créditos de quienes habían realizado la película. Entonces, por ejemplo, veía a Alan Silvestri, que era el compositor de la música de Depredador. Maravilloso. Maravilloso. Y yo venía a salir de ver Depredador en el Gran Palace y decía, yo conozco al que hizo la música. Alan Silvestri, claro, y Brad Fiedel, que hizo la música de Terminator. Y ahí se me abrió un espectro de gente increíble. El que hizo la música de Robocop, que era... La ciencia ficción y el terror era alucinante, era toda una experiencia en los 80. Toda una experiencia, pero además fíjate que creo que las películas de terror, yendo a lo que tú me preguntabas sobre el rock, creo que las películas de terror, sobre todo Freddy Krueger, Pesadilla 5 con Iron Maiden, Alice Cooper. Está también Dokken. Sí. Fue mi primer portal al mundo rockero, fueron las películas de terror. Y sentí que ahí había una afinidad. De pronto me daba cuenta de que el tipo que había hecho el maquillaje de Freddy Krueger era el mismo, Greg Shannon, puedo estar equivocado, pero por ahí era el mismo que hizo el maquillaje de Ozzy en Bark at the Moon. Entonces, los mundos están conectados. Era como cuando el FBI pone en su... Bueno, como a los sospechosos de siempre y empezás en tu pieza en un pizarrón a juntar puntos. A mí me pasaba eso mismo. Sentía que el mundo se abría. Y cuando averiguaste, me imagino, en los comienzos de cuando te metes en el mundo de Tool, que es una de tus bandas de cabecera, ya vamos a hablar sobre eso, que es todo un mundo. Lo alucinante que ha sido para ti, me imagino, para cualquiera, ver que Adam Jones también tenía su rol en los efectos especiales en Hollywood. Claro, en Terminator 2, Jurassic Park. Y la pensó 2 veces, porque el más complicado con dedicarse a Tool era Adam Jones. Así es. Pero además, pucha, ahora que estamos como a puertas de un nuevo disco de Tool, una de las cosas que más espero, casi más que la música, o conjunto con la música, es por supuesto los videoclips que tienen una factura de película. No sé, pues quien haya visto los videoclips de Aenima, del Lateralus, realmente uno sabe que está ante una mente creativa como la Adam Jones, que además se fija en todos los detalles. Ojo con Undertow, que el disco Undertow a mí me gusta mucho, pero esos videoclips que creo que es de Sober y de Prison Sex, ambos videoclips muy en onda stop motion, tienen mucho que ver de unos hermanos que se llaman los hermanos Quay, de animación. Creo que Christopher Nolan, el director de Batman, de la trilogía Batman, hizo un documental de los hermanos Quay, y los hermanos Quay tienen que descubrirlo. Y también en esa época habían estructuras bien poco convencionales. Me acuerdo el video Green Jelly, donde Maynard James Keenan, de los 3 chanchitos, 3 Little Pigs. Green Jelly también fue una banda que inspiró a Maynard James Keenan a dedicarse a esto. Maynard James Keenan también colaboró en ese disco, donde también tenía que ver, entiendo, Danny Carey. Todo está ahí triangulado en Los Ángeles. Rage Against the Machine. Sí, y fíjate que normalmente los músicos en los cuales me intereso o investigo mucho suelen ser un portal para un montón de otras cosas. Increíble. O sea, si yo digo que con Adam Jones conozco a los hermanos Quay, si te digo que con Frank Zappa conozco a Bruce Bickford, que también es un animador en stop motion, de pronto llegáis a no sé, pues Henry Rollins, y se te abre un mundo de literatura que tiene que ver con un montón de otras cosas. O el mundo de los Pogue. Los verdaderos creadores te invitan a conocer a otros creadores, a otros artistas. Entonces se vuelve como en una especie de multipágina llena de links el grupo, donde vais conociendo un montón de otras artes, y eso a mí me llama mucho la atención. Me gusta. Hablando de los links que uno encuentra en la cultura pop, en tantas referencias, en películas, en cine, incluso cuando uno era chico viendo los agradecimientos. Puede ser de un VHS hasta un Yo soy CD, de los que un todavía me vinilo. llevo hasta el final de los créditos. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con este banco de cultura pop. Gonzalo Frías, es distinto de siempre en Duros de Roer. Gran parte de tu formación, Gonzalo, uno la puede encontrar en la completísima saga, serie de entregas Tracking, donde uno entiende tu pasión por el cine, cómo relacionas también otros estímulos y lo llevas a esta apreciación, ¿no?, de películas que también tú lo has llevado a libros o discos. Y bueno, por motivos obvios, también por lo que uno te conoce, por lo que tú también has contado, parte importante de ese involucramiento con un interés qué rico igual decir que uno vive su hobby en cierta medida, ¿no? Este involucramiento con algo que a ti te apasionó por instinto. Un pilar fue tu padre.
Sí. Entonces, fuera de todos los estímulos que ya nos contaste al comienzo de la conversación, me gustaría saber si él también como que te inculcó, porque también tu hermano, el Nacho, es súper como melómano. Sí, muy melómano. Muy melómano. ¿Viene también de tu padre el tema de la fanático por la música? Yo con mi papá, que ya falleció como hace 3 años, de hecho esta fecha como que conmemora unos 3 años, ya que hicimos un pacto para reencontrarnos como fantasmas en algún momento. Como te decía al principio, el séptimo vicio es un poco tratar de juntar el mundo que representó mi padre y mi madre en un programa. Ahora, mi mamá murió siendo yo muy, muy chico, como un poquito más de 14, 15 por ahí. Y la verdad es que con quien yo más viví fue con mi padre. Entonces, la ausencia de él me ha calado mucho más hondo en estos días, porque además me pilla en una etapa de ser papá, entonces claro, uno retrotrae un montón de situaciones, de diálogo. De entender el árbol genealógico. Claro, y como que a los 30, 40 uno empieza a rebobinar la película y entender un montón de cosas que no entiende en su momento. Mi viejo fue, más que un papá, fue un gran partner de película, me invitaba a descubrir un montón de cosas, era una fuente de sabiduría para mí, y a veces incluso más que eso, de opiniones hardcore, muy punk, con respecto a cosas que veíamos o que leía, o su visión del mundo. Yo me crié con este viejo bien agrio, bien amargo, pero que tenía una visión del mundo súper sardónica, entre divertida, hiriente, pero además formaba parte de su cuota de humor. Y yo creo que eso lo inculcó en mí. Yo creo que tan solo escuché. Una de las cosas que más he hecho de menos al día de hoy es su voz. Las cosas que menos creí que iba a escuchar es su tos. Su tos cancerígena, de las cosas la que más telefónica, ahora te acuerdas de menos, sí, pues su voz sonaba, era como una chimenea victoriana. Era como si Vincent Price de pronto dejara de existir. ¿Y qué echáis de menos al principio? Su voz. Para la gente que no está al tanto, también poniendo las cosas aún más en contexto, el papá de Gonzalo, que en paz descanse, fue guionista de Susi, Calugamente. O sea, tenía un involucramiento real con una industria que estaba creciendo, una industria que tenía postales, que tenía un crecimiento fuera de la transición, post-apagón cultural. Ahí está tu papá donde las papas queman, y me imagino también que se roce con todo este apostolado que yo considero más una hora, lo difícil que es escribir un libro, lo difícil que es hacer algo que no tenga viabilidad económica en un mundo donde la producción está ahí todo el rato, ¿no? Piensa que mi papá hizo libros de La Quintrala, escribió 2 libros de La Quintrala, y cuando la editorial, que era Alfaguara en su momento, de hecho la primera Quintrala ganó como el premio a la mejor novela nacional el año que salió. Y iba a decir Sergio Lagos, pero Ricardo Lagos le entregó el premio a mejor libro. Y mi viejo, en vez de jugar las cartas del naipe como correspondía, convencionales, seguir la estructura lógica de mercado, mi papá decide en una especie como de suicidio comercial, en vez de sacar el tercer libro, sacar el cuarto. O sea, 1, 2, 4. Es como si tú ahora estuvieras esperando, guardando las proporciones, una Star Wars, y te dijeran, no, es que ahora que va a salir la 3, preferimos que salga la cuarta antes que la tercera. Y mi papá ahí rompió esquemas, se peleó con el mundo editorial, por supuesto, y la tercera, Quintrala, no la sacó nunca. Fue un libro que desarrolló alrededor de 10 años y no terminó de escribirlo, quedó un poco inconcluso. Con mi hermano estamos tratando de retomarlo, consultar a editores que puedan... revisitar el tema bien. Pero nunca me voy a olvidar que mi viejo ya estaba en una parada. Mi viejo siempre sacaba el tarot, le encantaba sacar el tarot, y mi papá se paraba frente al computador y le sacaba el tarot a la Quintrala para poder escribirlo. Le sacaba el tarot a los personajes de su libro para saber hacia dónde se dirigía la historia o cuál era el final para ellos. Tanto así que una noche de llovizna, de tormenta, yo llego a Las Cruces, creo que el año, no sé, varios años atrás, y lo pillo y está llorando de espalda, porque siempre escribía con su computador. Siempre cuando uno lo veía la espalda encorvada y estaba escribiendo. Es la figura que más recuerdo de él. De hecho, hasta el día de hoy su espalda está... Todavía te diría que el sofá en el que se sentaba guarda todavía la forma de su espalda. Y lo pillo y está llorando. Le digo, papá, ¿qué pasó? Súper preocupado. Me dijo, es que acabo de matar a un personaje. Perdóname, pero acabo de matar a un personaje. Esa noche se emborrachó. Bueno, mi papá vivía mucho con él mismo y su imaginación. Mi papá me enseñó que uno puede sobrevivir a través de su imaginación, que es algo muy importante. Y qué increíble inmiscuirse, tener un mundo interno tan potente. Tan potente. Entonces, la escritura también valía eso. Sí, y ahí entendí, ya, con mucho más años entendí por qué él protegía tanto ese mundo, o cuando uno entraba a ese mundo rompía un poco el equilibrio de él. Entonces, nosotros siempre éramos bienvenidos a Las Cruces, pero los primeros 5 minutos que estuviéramos ahí en su casa, luego después ya lo estábamos perturbando, yo lo sabía. Pero bueno, uno trataba ahí de cultivar, ¿no? De cultivar y de tratar de tener un lazo algo estrecho con la poca familia que te va quedando de ese lado.
Pero a mí me sirvió mucho. Yo diría que mi papá me enseñó a ser un buen padre porque son cosas que no quiero repetir. Yo no quiero ser así. Sé que puede estar en mis genes y que puedo tener ciertas inclinaciones a su manera de ser, pero yo es algo que no quiero repetir. Entonces, por ejemplo, ahora cuando yo escribo, a propósito de los libros que mencionaste, yo trato que mi hijo ojalá me estén colgando del cuello mientras escribo, mientras más bullicio hay en la casa, yo más feliz, porque quiero que mi creatividad sea compatible con mi vida de familia. Porque ya viví con un papá escritor que necesitaba ser ermitaño y solo, y ojalá lo más solo posible para llevar que sea armónica con tu entorno. Claro, yo trato de, mientras más ruido hay en la casa, mientras más gritan mis niños, mientras más me sofocan y me saturan, es cuando tengo que ser capaz de o escribir para el séptimo vicio o pensar en ciertas ideas. Es como mejor me funciona. Hace un tiempo, hace varios años, y eso, bueno, es lo lindo de la red, que uno puede buscar y hacer en una suerte de ejercicio arqueológico dentro de tus diversas entregas donde hay análisis exhaustivos de distintas obras, carreras, líneas de tiempo, biografías. Hay un trabajo súper fino, súper bien hecho y que la fanaticada de todo el mundo agradece, y que fue este registro audiovisual de parte de la parada artística personal de Mike Patton en Mondo Cane. Y también eso está extendido, una suerte de documental también, registro con una muy buena entrevista de perfil con un tipo que no es tan próximo a las entrevistas y que ha festinado con los periodistas desde su entrada en Faith No More para el The Real Thing, y que siempre se ha burlado desde el ritual de la entrevista, cuando antes los grandes sellos te obligan a hacer todo. ¿Cuándo toma forma y de qué manera comienza este vínculo con Mike Patton y que termina en esta carta de agradecimiento? Yo creo un manifiesto de confianza, que es que Mike Patton esté sentado más de 50 minutos con una persona que no es ni de Italia ni de San Francisco, que son como las tierras más cercanas, ¿no? Sí, esa, la que tú mencionas, es la segunda entrevista que hicimos, porque antes hay una también que rondar los 40 minutos, que tiene que ver en realidad con... Todo partió porque yo hice un documental junto a un amigo que se llama Haroldo Salas, y en mis tiempos libres en el canal, que eran bien pocos, y sin presupuesto, sin nada, hicimos un documental, o nos abocamos a una tarea de hacer el Metal Gate, monstruos en... sí lo vi. Ya. El Metal Gate trataba de alguna otra manera de descifrar la música que sonaba, o las bandas que fueron prohibidas, o las bandas que se presentaron justo en el quiebre de la democracia, lo que significó Faith No More en el Festival de Viña, que fue como el primer rayado de graffiti en la televisión chilena, como Iron el primer Maiden, acto punk, claro, tocándole el poto a Bodanovich, Iron Maiden, en fin, y tratamos de graficar eso y cómo se vivió en la época. Y se llama Metal Gate, Monstruos en Chile, porque los monstruos no eran realmente ni los metaleros, ni etcétera, ni los artistas que venían, sino los monstruos era la autoridad que predominaba. El establishment. Esa era un poco la idea, claro, Belisario Velasco y su equipo. Exacto. Y creo que fue Alberto Fuguete el que le mandó ese documental a Patton, y Patton le encantó, o enganchó quizás con la visión, porque él nunca se había podido explicar por qué Faith No More funcionaba bien acá. ¿Qué era lo que despertaba acá que en otras partes del mundo sí bien, pero acá pasaba algo especial? Y ese documental quizás dio un ángulo que a él le pareció refrescante o novedoso al respecto. Y por eso nos dio la primera entrevista, y yo te debo reconocer, he estado muchas veces nervioso en mi vida, y esa vez es como de los sueños que uno tiene, pero en el momento que se cumplen no querés que suceda. Porque en todo momento creía no estar preparado para ese momento. Es que te puede sacar inmediatamente. Claro, uno podía durar 5 minutos, pero creo que el hecho de ser fan a uno lo ayuda mucho, porque ser fan significa investigar todo sobre él o sobre Faith No More. Entonces uno sabe que hay preguntas que pueden incomodar, o que aburren, y que uno está y ahí ya pierde motivación. Y entonces yo entendí que un seguidor tiene que saber qué no preguntar. Por más que tenga ganas de preguntar si Mr. Bangle se reúne o no es la pregunta que hay que hacer. ¿Me explico? Yo tenía que entrar por el área, por el foco más creativo. Tenía que tratar de hacerlo interesante para él, no solo para mí, hacerlo interesante para él, ojalá involucrarlo. Y bueno, ya en la segunda entrevista creo que las segundas partes no apestan, las secuelas no son tan malas, y creo que esa segunda entrevista se ve un poco el crecimiento mío en torno a saber qué preguntar, abordarlo y cómo abordarlo, claro. Porque hay como clásico, uno nunca sabe qué esperar, y más vale esperarlo. Es que depende de cómo está cuando tú estás con una prominencia pública, un tipo que tú has idealizado por verlo en entrevistas, videos, YouTube. Sí. Es todo un ritual. Y me llama la atención también porque desde afuera quizás no se entiende mucho lo difícil que es humanizar a los ídolos. Yo pienso, no sé, entiendo que también
los músicos ven a Sudamérica, algunos han cambiado su mirada respecto a Latinoamérica, pero tratan de caricaturizar en cierta medida el medio, en todo sentido. Tratan como esclavos a los tipos de las productoras, y yo espero que eso cambie, pero me ha pasado muchas veces que ven todavía, hay músicos, sobre todo de Estados Unidos, que ven a Chile como una jungla todavía, a esta altura del partido. Y yo me pregunto si esa sensación de humanizar a un ídolo y guardar la distancia te ha pasado en otra instancia. Pucha, es bien extraño lo que me ha pasado, o paradójico, porque de personas que realmente no son mis ídolos, y muchas veces actores chilenos de película, encuentro un ego desproporcionado en relación a su obra, si la vamos a llamar así, y de personas de la cual uno esperaría un ego desbordado, espero justamente lo contrario. Mucha cercanía, mucha apertura con respecto a los temas que se van a abordar, sobre todo si les interesan, y además porque yo creo que ellos intuyen que uno ha preparado mucho la entrevista. Steven Wilson yo creo que es un tipo de esa forma, que cuando te saca como el rollo, ya, este tipo sabe, hablemos de videoclips, y me voy a abrir un poco respecto a mis gustos personales, y se sale de la típica entrevista promocional, en su caso de discos, que eso ya lo debe tener bastante cansado, o Porcupine Tree. Sí, yo trato de interesarlos por... es como una conversación con un amigo, trato de no hablarle de su pega, de lo que hacen el día a día, trato de hablar de lo que hablan las personas, las películas que han visto, qué directores les interesan, si es que esa estética ha influenciado a su parada de videoclips o a las gráficas que ocupan sobre el escenario. Siempre trato de es que en realidad también es lo que me interesa a mí, ese es mi mundo. Mi mundo es musical, pero no es de conocimiento tan musical. No soy una biblioteca como tú, ¿cachai? No soy un Wikipedia, y yo te escucho hablar y digo, pero ¿cómo sabe el año, el disco, y en una frase mete 4 referencias, 3 cosas? Yo no puedo funcionar así, de hecho por eso te puse el apodo del depredador. Eso fue cuando... El depredador. Eso fue, ese apodo salió de la cuando... Y además porque yo soy bien tímido, yo puede parecer que hago hace 20 años... Eso fue cuando... pero incluso venir a esta entrevista tuve que tomarme 2 chops antes para entrar en onda. Oye, pues si yo soy muy cálido. Po. Ya, pero yo no sé cómo funcionáis tú, es que yo tengo que contar esto, porque el Pancho Reynoso de pronto, sí, Trujillo, de Metallica, va a hacer una entrevista, va a dar 5 minutos a cada medio, no sé qué cosa. Y yo estaba tan ensimismado porque habían muchos medios y había que aprovechar esos 5 minutos, y mi introducción en el séptimo vicio, tan solo la pregunta dura 5 minutos, no sabía cómo calzar en ese esquema, po. Y el Pancho Reynoso llega, despeja el área, habla con el productor, manda a llamar casi al camarógrafo, y casi que le va a decir a Trujillo, a Robert Trujillo mismo, mira, te va a entrevistar Gonzalo Frías, te va a hacer una pregunta que no tiene que ver, como que despejó todo el camino. Y yo dije, oye, este es el depredador. Este es el depredador del área, es el depredador. Bueno, me dejaste bien parado. Soluciona los problemas. No, sí, en serio. De hecho, ahí que te puse el depredador, porque sí, Alfredo me comentó. Y de hecho, cuando te dicen, oye, Gonzalo Frías dijo que tu apodo ahora es depredador. Chute, ¿te imaginas cualquier cuestión? Sí. Pero bueno, sí, qué bueno que es bajo ese contexto. Y sí, con Gonzalo ahí estuvimos esto fue para cuando tocó Metallica en Lollapalooza. Y Robert Trujillo mostró ser también un tipo que uno puede pensar que tiene un ego descomunal, y conectó, por ejemplo, con lo de Jaco Pastorius. Sí, claro, yo le pregunté por el documental de Jaco. En vez de su música, prefería abordar algo que estuviera haciendo paralelamente, que a él también le pudiera interesar. Y ahí enganchó, súper bien. Y fue claro, porque tú también mediaste antes, pero en el caso de los otros que han mencionado, trato de incorporar a la mesa cosas de las cuales no hablen recurrentemente y que forman parte de su arte, tanto como la música. Es decir, las películas en este tipo de creadores son tan importantes como la música. Su visión es casi cinematográfica. Tú escucháis el primer disco de Mr. Bungle y no podéis evitar pensar en una película. Sí. Steven Wilson, tuviera videoclips o no, tú en tu mente proyectas cortometrajes. Sobre todo... Lo mismo Tool. A mí me atrae... muchas veces la cinematografía detrás de la música, y es ahí donde trato de inyectar mis inquietudes, al revés de sacar solo música de la música, que también soy feliz con los audífonos, pero trato de completar ese mundo o de abarcarlo en su totalidad. Y por supuesto que el elemento del séptimo arte para tipos tan creativos es fundamental. ¿Cuál es tu relación con Tool? Hablamos de Mike Patton, hablamos de Steven Wilson, escuchamos a Dillinger Escape Plan. Entiendo que hay una super conexión. Es imposible, yo creo, a esta altura ser un fanático del rock, que te guste como el rock de avanzada, que te guste la ciencia ficción, el cine, todo eso intereses, y no alucines con el imaginario tras Tool, banda que después de 13 años ya es realidad el disco. Pero me gustaría saber qué te produce Tool personalmente. Dejemos los datos, las canciones, porque cada uno cuando es militante de una banda tiene una experiencia casi sensorial. Ya mira, el Tool a mí me conecta con Vía X antes de que yo estuviera en Vía X.
En el sentido que un día llegué a Santiago después de una larga estadía en la playa y por primera vez casi tenía cable, me conecto vía X y aparece Fernando Mujica, que yo ni sabía quién era él, en un programa de trasnoche, muy Alfredo Levin tipo Headbangers, pero él en su parada habla de Tool y presenta un tema de la Enima, el Stinkfist. Digo, Tool, la Enima, y lo presentaba de una manera muy informada, súper atractiva, y me pongo a ver el videoclip y engancho inmediatamente. El video era una locura. No lo podía creer, no podía creer que existiera. Y después esa voz medio andrógina de Maynard James Keenan también me descolocaba y me atraía. De hecho, cuando escuché la Enima, decía, pero qué música, o sea, qué voz más atípica para este tipo de música. O lo que uno pensaría que puede ser era una voz como de mujer, era una mezcla, una voz masculina. Me interesó muchísimo. Y después, claro, entré en un mundo lleno de paradigmas, de misterio, que me interesó muchísimo. Para mí era como investigar, era como ser el FBI de un santo grial. Me sentía como investigando algo más grande que yo. ¿Me explico? Sí. Y por ahí entré. Y bueno, después pasó que, cacha, me acuerdo de los grandes aportes míos viendo tele. Y no puedo olvidar a Sergio Lago en un programa que se llamaba Dínamo. Sí. ¿Puede ser? ¿Dínamo? Sí, Dínamo. Y en un programa X, justo Rock lo and pincho y habla de Andrei Tarkovsky de la película Solaris. Y dije, uy, pero qué maravilla. Venía a escuchar a Mujica, ponte tú, hablando de Anima, y pongo a Sergio Lago y habla de Solaris. Y digo, está todo pasando en la televisión. Y después, ¿cómo claro, cambia la cosa? Después en algunos casos, claro, no siguió así, pero... ¿En qué momento pasamos a verla? Claro. Y de pronto llego a Vía X, porque eso también fue gracias a un amigo que conocí en la universidad, ahora no me puedo acordar mucho su nombre, Fernando La Salvia, que después estuvo en... largo camino, conductor radial. CQC. Sí. Fue notero de CQC, hizo un cortometraje que se llamaba Palta, a propósito de las paltas que me mencionaron aquí. Y él me propone, como cachá que yo tenía mucha afinidad con la música y las películas, me propone para presentar programas en Vía X. Y la verdad yo, debido a mi timidez, creí que no iba a resultar nada, pero nunca me hicieron casting, nunca tuve que hacer un programa piloto. Llegaron y me tiraron a hacer el programa y yo me lancé. Es la primera vez que me he lanzado. Buenísimo. En mi vida, y solo con decirte que la primera presentación, hola, sean bienvenidos al Séptimo Vicio, solo esa parte la tuve que repetir yo creo que unas 50 veces. Me demoré 4 horas, yo creo, más en grabar el primer programa. Y de hecho, para ese programa yo no sabía cómo se vestía la gente en la tele. Entonces tenía como referencia a Carcuro o cosas que pasaban. Y trataba de encontrar una Fuiste cuota, con el terno del profesor media, Mario Gas. Claro, y esos primeros programas que lo tengo en VHS, aparezco con suspensores, camisa, muy Larry King, hablando de, no sé, el psicosis de Gus Van Sant, cosas así, perdidas en el tiempo y el espacio. Y después fui encontrando mi voz. Pero bueno, cuando ya encontré mi voz y supe que yo tenía que capitalizar el Séptimo Vicio y nutrirlo, ojalá, de mis inquietudes y las cosas que me interesaban, fue cuando escuché mucho el Anima, escuché mucho el Lateralus, escuché mucho el 10,000 Days y empecé a hacer videoclips de canciones que no tenían videoclips. El 2000, el 2001 y de ahí en adelante hice, por ejemplo, un videoclip de Push It que duraba 14 minutos por ahí el tema, y le puse imágenes que en mi mente dialogaban con esa música. Entonces agarraba documentales como Baraka, documentales como Koyaanisqatsi o la trilogía Qatsi, que hablaban de los avatares del mundo, el problema con la tecnología, el consumismo, pero eran documentales que estaban musicalizados, no tenían diálogos. Baraka te hablaba de distintas culturas, etc. Y empecé a crear, pero te hablo además de editar con VHS. Subir del VHS al otro cassette que era más grande, al beta, y editar era un parto, nos demoraba un mes en editar un videoclip, pero cuando lo conseguíamos era como meter al mundo algo que el que recibía Vía X como espectador no sabía si esto era oficial o no, porque no tenía cómo informarse si es que ese videoclip era real de la banda o era inventado. Entonces uno entraba en un canal que era un poco clandestino, medio mentirosillo. Época de comunicado en fax también. Además, pero era genial porque tú entrabas como una especie de cultura que tenía que ver con el rumor, con el misterio. ¿Esto es verdad o no? Y con el verdadero reporteo. Con 4 o 5 checks, claro, de fuente. Y subtitulando las canciones sin tener la letra de las canciones. Subtitular una canción de una letra de Tool sin el lyric real es... O sea, hay mucha interpretación. O sea, hablemos de rigor. Claro, entonces para mí era muy interesante. Y cuando metí ahí eso al mundo, es que es por donde yo creo que todavía se deben pasar las recetas caseras, las señoras escritas a mano, como esas cosas que pasan por debajo de la mesa, como esa...
esa cosa como todavía secreta, a mí me encantó. Vamos a escuchar a Tool con 4 Degrees, esta banda que ha significado tanto también. Bueno, ¿tú sabes por qué se llama 4 Degrees? Para el equipo. Hay una explicación bien familiar. No, hay una explicación bien familiar que yo quiero que tú la des. No, es porque, por lo que entendí yo, la cavidad vaginal, sus músculos tiene 4 grados más de temperatura. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos con Gonzalo Frías en Duros de Roer, los distintos de siempre, y vamos a seguir en la ruta de la música. Hablamos del cine, hablamos de tu vínculo, bueno, el vínculo obvio con tu papá, también toda la herencia pop en cierta medida y de carácter, y la evolución o involución que has visto con el paso de los años. ¿Hiciste alguna locura por culpa de la música? Sí, bueno, a uno de mis grandes amigos, Lalo de los Chanchos en Piedra, lo conocí en La Batuta. ¿Ya? En mis tiempos, yo creo que en mi pic de hardcoreismo, en el sentido de cómo era yo. Pero eres más Carlaucha. No, pero en esa época lanzaban el marca Chancho. Ah, el 2000. Pero yo era muy fan de La Dieta del Lagarto y el disco anterior. Siempre me ha gustado la faceta punk de los Chanchos, que es una hacían hasta covers de faceta así. Defective Groups, me acuerdo. Sí, y el Tito Elemento tiene cosas progresivas y hasta tracheras, te diría, en la noche de San Juan, ese temazo, bien particular. Más incluso que su parte funk. Como que esa parte, bien, porque uno se entretiene mucho, pero me gustaba más esos otros elementos. Bueno, y fui para allá y estaba tan curado esa noche que me acerco al escenario, a empellones, agarro el monitor de la banda y le gritaba al Lalo. El Lalo me contó esta historia porque yo no me acuerdo nada, po. Y yo estaba en Vía X, llevaba como un año, 2 años, y el Lalo me dice, weón, tú me gritáis, el público me gritáis, ¡salta, pajero! Porque yo estaba cansado como el quinto tema, y vos me gritáis, ¡salta, pajero! Y algo me ha pasado, que levanto el monitor, lo giro lo saco del escenario y lo tiro para abajo y se los rompo, se los destrozo. Y la banda no tuvo retorno todo el resto del show. Y como un mes después me los encuentro en Vía X y entraron todos caminando apuntándome con el dedo, no dijeron nada. Y yo tenía un grado de culpa, sabía que algo había pasado, pero no tenía más noción. Qué terrible esa una nube borrosa, ¿no? Caña moral. Que una nube borrosa, no me acuerdo nada más. Y ahí me contaron con lujo de detalles lo que había pasado. Pero en parte les caí bien por eso. Este hueón es de verdad. Por haberle destrozado el monitor. Yo me acuerdo igual que el peor castigo cuando yo estaba en el colegio, estaba en Viña, era que el peor castigo que podías tener, el peor castigo era que te prohibieran ir a un recital. Y me pasó un par de veces. ¿Recuerdas algo así, como algún show que te perdiste por distintos motivos, económicos o castigo familiar? Bueno, todos los Lollapalooza me los he perdido por motivos económicos hasta el día de hoy. Pero toda la esencia. Aunque uno igual es un adolescente todo el rato. Pero el streaming se queda pegado en las noches. Nada más emocionante que el vértigo del streaming de BTR. Sí, nada más emocionante. Y switcháis los escenarios para ver cómo está la cosa. Pero nada que un buen vino, un buen trago. Sí, la última locura que hice fue meterme a Mercado Libre para ir a ver a Pearl Jam cuando hizo ese side show en el Lollapalooza hace poco. La última locura que hice, pero es porque tenía mis ahorritos. Y antes te diría que echo de menos esa época en que tú podías ver, no sé, un Therapy, un Ozzy y un Fate No More por 5 lucas. Claro, salía como 6, 7 lucas me costó a mí la entrada. Estaba en galería y era una de las jornadas más épicas que he vivido en mi vida. El mejor concierto que he visto en Chile después de Nine Inch Nails fue AC/DC, y la entrada costó 10 lucas o 12 lucas, pero y era caro para la época. Sí, extraño esa época. Sí, hermoso. Sí. Sin cancha VIP ahí, los que llegaban adelante. Sí, pues, y el otro que fue, que creo que había que sobrevivirlo, no solo verlo, sino que sobrevivirlo, fue el de Rage Against the Machine. Ah, sí, la batalla de Santiago. Eso fue brutal, pero ¿sabéis qué? Feliz habría muerto ahí. Y como que en un momento en que iba a partir el show empezaron a sonar las sirenas y dije, ya, si tengo que morir aquí vale la pena, porque no, lo pasé increíble, pero yo creo que así como no haber tenido plata para o que me haya pasado algo y no haber llegado. Creo que el de... A ver, ¿cuál puede ser? No, mientras lo pienso, dale tú. Yo creo que el último concierto que lo di todo fue el de Helmet, que fue una banda que esperé mucho tiempo y así, nadar en el público. Esas cosas mi jefe no las deben saber, pero así, vuelto loco. Sino, el último show por el que di todo fue el primero de Alain Johannes. Como el primero en Maquinaria. No, creo que fue en el Rock y Guitarra.
o por ahí. Ah, ¿no? sí, claro, que hizo un set, entiendo que acústico, con canciones de Eleven. Sí. Eleven. Y lo pude conocer. Alucinante. Me contestó sí, un correo cuando le escribí el correo y para mí fue lo máximo de la vida. Ahí te das cuenta un tipo, qué bueno el caso que mencionaste de Alain Johannes, un tipo que si fuese un músico ya del circuito chileno estaría todo el rato hablando de él, hablando del pasado y echándole en cara por qué no me difundiste en esto, claro, o por qué criticaste jugando mal la típica carta. Y Alain Johannes es un tipo que, bueno, ya es retórica a esta altura, realeza total del rock, el tipo que estuvo ahí donde las papas queman y cuando distintos circuitos se comenzaban a construir. Y el último show por el que hizo una locura, o que recuerdo ahora, fue ver Moonchild acá, en el Caupolicán, John Zorn. Sí. Y después pegarme el pique al Yo fui al municipal. A Valparaíso. Sí. ¿También fuiste? Pero estaba todo lleno y me tuve que meter en el pasillo. No, estuvo increíble. de otro planeta. Qué alucinante no ver un show en el Teatro Municipal de Valparaíso. Y además las invitaciones eran del alcalde. ¿Cachaste? El excelentísimo alcalde lo invita a ver mucha. No era como Luis Jara, bueno, era sería lo típico, era ver mucha. Es como la condecoración a Tom Araya en Viña, claro. la ciudad con 80% UDI histórico en demografía de votaciones y Tom Araya por canciones como Hell Awaits o The Antichrist, la ciudad jardín le da el reconocimiento a Tomás Enrique Araya. Sí. Lo que sí tengo que contar que, por ejemplo, yo le robaba plata a mi abuela para comprar cassette en la feria del disco de Ahumada. Yo era fanático, siempre me ha gustado mucho el centro y mi abuela vivía muy cerca de la Teletón que había ahí. Y me acuerdo de haberle robado plata a mi abuela con el dolor de mi alma, pero para comprarme la Histeria de Flepar, el disco de Poison, o sea, glam total. Look What the Cat Drags In. Y algún otro que ahora no recuerdo. Y mi mamá, que era muy música antisatánica, muy no puedes ver la lucha libre, muy no puedes ver Twin Peaks, no puedes ver nada, agarró esos cassettes, me los confiscó y me los botó. Con el dolor de mi alma, porque esos cassettes sonaban increíbles. Al ver tu cuenta de Instagram, y también, bueno, al ver cómo tú traspasas tu pasión y tu ímpetu coleccionista, me imagino que debe haber una suerte de museo en tu casa, desde VHS, beta, me imagino coleccionas formatos, cassettes, CD. Los VHS no los puedo botar. Me duele no, el alma. yo tengo, de mi banda favorita tengo los VHS. Ya, sí, yo también, yo puedo botar incluso el CD de algo, si me apuráis, pero un VHS no. ¿Hay algo que atesores de sobremanera? Puede ser un disco firmado, un libro firmado, o un ítem de colección raro, descontinuado. Pucha, sí, tengo un vinilo chiquitito con la epopeya de comidas y bebidas de Pablo de Roca, narrado por él en un vinilo. Eso lo guardo como hueso santo. De ahí todo el resto se puede perder, pero ya perdí un poco el cariño o la obsesión por las colecciones. Porque una vez viviendo en Providencia me entraron a robar mi colección de películas. Ese es mi peor temor. Y yo en esa época estaba preocupado de la colección y tenía como 7.000 películas originales y me robaron todas. Te robaron 7.000 películas originales. Y fue divertido porque cuando llegó Carabinero al departamento... ¡Qué bajón! No, es que me cagaste. Lo siento como mía esa pérdida. Cada vez que veo un caso que alguien le roba su colección, me da como un semeneurismo. La primera pregunta que Carabineros cuando llegó al departamento, por supuesto 3 horas después de lo sucedido, me pregunta, bueno, ¿podría pasar a detallarme los títulos que le robaron? Ya están todos reducidos en el persa, po, ¿Qué iba a hacer? Sí, po. Oye, perdón, ¿qué año fue esto? ¿Me dejaste mal con ese? 2004. ¿Me funaste todo 2003, el resto de la 2004, por ahí, 2005. Yo no me podría reponer. Y ahí aprendí un poco la vecindad de... Yo tenía vecinos de hace, no sé, 10 años. Pero en las Torres de Tajamar tú nunca sabes quién es tu vecino o en sí, obvio. Incluso en años. No es como ahora que veo un Puente Alto en un barrio y conozco a todos mis vecinos. Es otra la situación. Y me meto un día al ascensor, yo creo que 2 meses después del robo, y mi vecino, el de toda la vida, o de esos 10 años, me dice, oiga, yo vi a usted, ¿quién le entró a robar a usted? Y dije, pero... Y no dijo nada, recién me vine a decir ahora. Me dije, es que no dije nada porque cuando me entraron a robar a mí, nadie dijo nada tampoco. Ah, súper empático. Esa fue su lógica de vida, ¿sí? Así que... Bueno, reflejo lo que es Chile también. Sí, así que últimamente trato de regalar más que acaparar. Bueno, el equipo Duros de Robert recibe feliz, pero feliz disco de Dillinger Escape Plan, mira, un Undertow que sobre. Tengo unos VHS del Conde Pátula. Esos son como, los guardo como hueso santo. Los Conde Pátula. Tengo la película de Oye Arnold que me encanta en VHS original. Y así, cosas como que... Más freaks. Sí, como que me retrotraen en una época.
Aparte del cine y la música, ¿existe alguna afición oculta? Los deportes, pues soy fanático de ESPN, de los documentales de ESPN. Yo creo que de las mejores cosas que se ha hecho en el último tiempo, en términos audiovisuales o de contar historia, son la saga de documentales 30x30 de ESPN, donde tú te enteráis desde la afición de Elvis Presley por jugar ping-pong, o sea, racquetball, hasta todo. Muhammad Ali, Michael Jordan. Para mí de hecho, de las cosas que más espero en el último tiempo, más que una película de Avengers, es que el 2020 ESPN saque el documental de 10 partes de Last Dance, que es la época de los Chicago Bulls, de la dinastía de Jordan, Pippen. Scottie Pippen. 10 partes de un documental, imagínate. Soy fanático de los documentales que hace Spike Lee de Kobe Bryant, que jugó en los Ángeles Lakers. Yo aluciné con Senna. Senna. Dasif Kapadia, así se llama el director, que ahora hizo el documental de Maradona, sí, que dicen que está increíble. El tráiler, yo quedé loco. ¿Sabes lo que pasa? Que esos documentales son tan buenos, incluso a veces retratan el béisbol, historias del béisbol con las cuales yo me siento absolutamente ajeno, porque nunca he entendido la puntuación, no puedo entender que alguien pase 6 horas para ver un partido, pero están narrados de tal manera que tú engancháis, incluso aunque el deporte, con la historia humana, aunque el deporte no sea el que tú seguís. Entonces, esos trabajos para mí son gloriosos. Esos para mí son casi talleres obligatorios donde investigo, descubro historia. Hay un documental que se llama O Football, sobre yo creo que quizás hasta hace sentido, o a quienes sean futboleros, porque es la historia de un hijo ya cuarentón que vuelve a Brasil para la víspera del Mundial del 2014 para reentablar una relación con su padre en décadas de que no han hablado. Y el viejo, que se llama Simao, se autoproclama como el que más sabe fútbol del mundo. El viejo es capaz de citarte la formación completa, la banca completa, los linemen, el árbitro de todos los partidos de Brasil de la Copa del 54, pero es incapaz de recordar su matrimonio. Por ejemplo, el viejo conversa con gente, con desconocidos en el boliche, y se hace más familia con ellos que con su propia familia. Entonces está el documental que hace un hijo para tratar de acercarse a su padre con la excusa del fútbol. Pero no es un documental de fútbol, porque tú prácticamente no ves partidos, porque además el viejo es súper amarrete, entonces no va al partido del estadio, siempre está mirándolo por pantalla. Y cuando juega Brasil, invita al hijo a ir al estadio, y le dice que cuando ya están cerca del estadio, dice: no, es que no vamos a pagar la entrada, nos vamos a quedar afuera del estadio, porque solo yo sé escuchar cuando es un casi gol o un gol. Y se quedan afuera los dos en el estacionado, callados, y de pronto escuchan, y el hijo dice: gol de Brasil. No, eso es un casi gol. Mira cómo baja ahora. Y al rato después viene, ¡guau! Y dice: eso es un gol. Y es una relación de un hijo que en el fondo le pide a su padre ojalá más comunicación, pero el viejo solo se comunica con el mundo y con quien sea cuando está viendo un partido de fútbol. Tremendo documental, se llama O Football. O Football. O Football. A esta altura ya es mera retórica, pero Gonzalo, ¿te consideras un duro de roer? Soy blandito ahora. Estoy más blandito, pero el partido sí. no me va a decir que no. Sí, pero yo creo que más que endurecerme con el tiempo me he ido ablandando. Hay cosas que me hacen llorar ahora que antes no me hacían llorar, hay cosas que me emocionan ahora que antes no me emocionaban. Antes era mucho más punk, más hardcore, era más ácido. Ahora... Pero tu historia es la de un duro de roer, un tipo que es visto como un outsider en un medio que busca métrica y no profundidad. Sí, y un poco tuve la suerte de caer en Vía X, donde nunca te han exigido rating, nunca me han revisado un guión de programa, nunca han fiscalizado lo que digo, lo que no digo. A mí me encanta hacer un programa de cine donde yo recomiendo piratear películas, eso no lo podría hacer en ninguna otra parte. Y que al mismo tiempo pueda hacer premiers como la película de Tarantino y no estar casado con nadie en realidad, no deberle partes a nadie. Es un programa que no es auspiciado, con suerte he tenido uno que otro auspiciador en 20 años. Entonces el canal se ha preocupado de mantener el espacio de libertad del Séptimo Vicio, que no ha sido por razones económicas, ni para Vía X. Credibilidad editorial. Yo creo que por ahí va, y al día de hoy reciente, diría yo, vengo cosechando un poco lo que han sido estos 20 años, pero nunca me planteé durar tanto. Para mí sigue siendo una sorpresa. Lo que yo sigo haciendo es tratar de incentivarme, es decir, trato de seguir haciendo el Séptimo Vicio como si fuera el primer programa que hago en la vida. Como que me la juego toda, porque siempre he sentido que justamente porque no está financiado y puede pasar cualquier cosa, es que puede no existir al día siguiente. Entonces, para mí es como la última conversación con el que está viendo el programa, la última posibilidad que tengo de recomendarle algo. Entonces, del otro lado del lente se siente como: oye, este tipo realmente le urge que yo vea la película que está recomendando, porque parece que se le fuera la vida en eso. Y justo ese es el código, porque realmente se me da la vida, porque creo que
en una, se me está yendo, y dos, porque puede ser el último que haga. Entonces quiero siempre jugar las últimas, quemar como todos los cartuchos en esa sesión, ¿cachai? Nunca pienso en que vaya a haber un séptimo vicio mañana, ni pasado mañana, ni en un mes más. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo, por brindarnos otro depredador, bueno, otro capítulo memorable de Los Distintos de Siempre en Sonar y también en podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.